Fake news, bulos, información descontextualizada. Hemos escuchado tantas veces estos términos que ya nos resultan familiares. Pero ¿realmente estos términos son algo nuevo? ¿Son algo de reciente creación? Pues nada más lejos de la realidad. La desinformación política puede utilizarse como herramienta de manipulación de masas, y esta lleva acompañando al poder desde los orígenes de la organización social y de la vida pública. A lo largo de la historia, distintos gobiernos han utilizado información falsa, incompleta o deliberadamente distorsionada para justificar opiniones políticas, moldear la opinión pública y consolidar posiciones de poder. Ya en la Alemania nazi, la difusión de los protocolos de los sayos de Sion se utilizó como propaganda antisemita, que ayudaría a legitimar la persecución política y social de la población judía y que al mismo tiempo le sirvió al partido de Hitler a consolidar su poder a través de buscar un enemigo común. Del mismo modo, paradójicamente, años después, sería el gobierno de Israel quien buscaría crear un enemigo común a través del cual manipular el relato sobre sus ataques a Palestina, buscando ese enemigo en el grupo terrorista Hamás. En la actualidad, aunque las herramientas han evolucionado con Internet y las redes sociales, la lógica de fondo sigue siendo la misma: influir en la percepción ciudadana mediante narrativas falsas o engañosas. La rapidez con la que circulan hoy los contenidos ha multiplicado el alcance de estas prácticas, pero sus raíces históricas demuestran que la manipulación de la información ha sido desde hace siglos un instrumento clave en la disputa por el poder. Pero, ¿qué significan estos términos realmente? Y lo más importante, ¿acaso la desinformación se ha convertido en un negocio? El bulo es como la mentira. Es simplemente el contenido que es engañoso, que desinforma y que llega a la audiencia, y es con el que nos podemos sentir confundidos. La desinformación es más bien como una estrategia, es un fenómeno mucho más amplio que consiste en la producción de esos bulos y después en la difusión estratégica, digamos. Está pensado hacia quién va dirigido ese bulo y cómo se va a amplificar. Y tiene una intención de engañar, mientras que el bulo te puede llegar y lo puedes compartir por error. Las fake news, que digamos que es la etiqueta mediática que se le ha puesto a este tipo de contenido, que es erróneo, que es falso, pero que académicamente es un concepto que no nos gusta. Las noticias son siempre verdaderas, porque están basadas en hechos. Es un adjetivo que no cuadra bien con la palabra noticia. Hoy en día la desinformación está dando lugar a un mercado con mucho dinero de por medio. La propaganda computacional, que mueve millones y millones de euros alrededor del mundo, con las granjas de bots y una industria que está todavía en crecimiento y que utilizan no solo partidos políticos, sino también empresas, estados. Es decir, se paga para que haya sistemas mecanizados o automatizados enviando sus mensajes que propagan contenidos que no son verdaderos, que crean sistemas de ánimo que llaman a el enfado, a la frustración, a la rabia, lo cual eso es mucho más viral. Y por la otra, con contenidos hechos con inteligencia artificial, que además de dar mucho dinero, porque es muy difícil a estas alturas ya diferenciar qué está hecho y qué no está hecho con inteligencia artificial, al final la desinformación hemos dicho que es una estrategia. Cuando quieren generar una campaña de desinformación, eso se piensa estratégicamente, hay una segmentación de los objetivos de la población a los que quiere ir, hay unos objetivos de qué se quiere conseguir con esas campañas, se piensa en los canales, en los mensajes que se quiere transmitir. Todo eso está planificado alrededor de los sujetos que están interesados, muchas veces partidos políticos o incluso estados, gobiernos. Si la desinformación se puede entender como un mercado, primero tenemos que entender cómo se monetizan esos contenidos. Y yendo más allá, ¿cuáles son los beneficios no económicos que puede tener desinformar a una población? Se puede monetizar todo este tipo de desinformación. Por una parte, digamos que tenemos la monetización directa, es decir, aquellos que crean páginas web, que crean cuentas en redes sociales, que crean contenidos en sí que son desinformativos y que hacen que después la viralización o el engagement que tengan los usuarios con ese contenido de por sí ya les dé dinero. Imagínate, por ejemplo, que alguien pone publicidad en una página web. La persona de esa página web donde están los contenidos engañosos recibe dinero por el pago de esas publicidades. La gente, cuando ve vídeos de YouTube que son mentira, le está dando dinero porque las visualizaciones en YouTube monetizan. Entonces está dando dinero al creador de ese vídeo. Monetización indirecta que reciben las plataformas digitales. En sí, ellas no son quienes construyen los contenidos falsos, pero son quienes permiten que circulen esos contenidos falsos en sus plataformas digitales.
y ahora mismo le sale mucho más rentable que no haya una moderación del contenido. La desinformación ya no puede entenderse únicamente como la difusión de contenidos falsos. En la actualidad, en el ecosistema digital, los bulos se diseñan y circulan en un entorno profundamente condicionado por algoritmos, plataformas y dinámicas de hipersegmentación que priorizan el impacto emocional, la viralidad y la interacción por encima de la veracidad. Este cambio ha transformado la propaganda tradicional en algo mucho más sofisticado, donde los datos personales ayudan a adaptar el mensaje a cada usuario. El algoritmo prioriza unos contenidos por encima de otros. Entonces, claro, la clave es diseñarlos con unas tips para que el algoritmo los priorice, el algoritmo de priorización de contenidos en redes sociales, porque si tú diseñas un bulo que no ve nadie, no te sirve de nada. Y la propaganda política ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora mismo las técnicas son mucho más sofisticadas y están afinadas para llegar a muchísima más gente. Se llama propaganda política de precisión porque va directamente a la diana del individuo. Cada persona recibe una información a medida de sus puntos débiles, de sus talones de Aquiles, de cómo es más fácil de convencer, tiene un calado mucho más profundo. Los expertos indican que donde más se propaga la desinformación es en las redes sociales, y estas, a través de su propia naturaleza y del funcionamiento de los algoritmos, tienden a viralizar contenidos falsos que apelan a las emociones de los espectadores. Teniendo en cuenta estas características, analizamos que la responsabilidad que se les exige a las redes sociales con respecto a la difusión de estos contenidos falsos es muy escasa. Esto es un debate que lleva mucha cola, porque claro, las redes sociales, ellos dicen, nosotros somos nada más un vehículo, nosotros no tenemos nada que ver con los contenidos que se sirven, ¿no? Entonces, luego está la otra visión en este debate que dice, bueno, vosotros tenéis que estar supervisando el contenido. Pero claro, aquí entran en juego muchos derechos. ¿Hasta qué punto una red social tiene potestad para decidir qué cosas deberían censurarse y qué cosas no? Es peligroso también, ¿no? Porque si dice, bueno, vamos a implementar unos algoritmos de moderación de contenidos o de supervisión de contenidos con inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial se equivoca, entonces puede ser que estén tachando como propaganda política algo que igual no lo es. Ahora mismo en Europa la ley lo que está exigiendo a las redes sociales es esto, ¿no? Es que prohíban el contenido de propaganda política. Hay propaganda política que se filtra y que llega a los usuarios y a la vez se está censurando, se está bloqueando contenidos que provienen de movimientos activistas, de movimientos sociales. Es muy delicado. Los datos personales juegan un papel clave. O sea, si ahora mismo el modelo de negocio de las plataformas digitales está fundamentado en nuestros datos, los datos personales de todos los usuarios. Esos datos son valiosísimos porque estas compañías son las más ricas del mundo y se han hecho ricas con nuestros datos. Son valiosísimos, ¿por qué? Porque gracias a esos datos somos mucho más fáciles de manipular y es mucho más fácil de influir en nuestro comportamiento, ya sea para vendernos cosas por parte de todos los anunciantes o de la parte política o social, ¿no? Para orquestar la opinión pública. Esos datos es lo que hace que la propaganda política y que la desinformación sea tan eficaz. Si conozco tus miedos, tus necesidades, tus debilidades, eres mucho más fácil de manipular. Como podemos observar, la desinformación es algo que nos podemos encontrar a diario y contrastar toda la información puede resultar tarea imposible. Pero al igual que los desinformadores se benefician de sus publicaciones, también existen las personas que trabajan combatiendo este fenómeno, los conocidos como fact-checkers, los cuales llevan a cabo un riguroso proceso de verificación de contenidos. Aquí hay dos variantes. Depende de si estamos hablando de fakes, de bulos de redes sociales o de fact-checking político. En el caso de fakes, nosotros estamos activamente rastreando en redes sociales todo el tiempo contenidos que puedan ser virales, que puedan tener reacciones, que puedan causar especialmente emociones, o que puedan generar un daño y que tienen un movimiento, más allá de la viralidad, que tienen un movimiento activo en redes sociales. Decimos, vale, ¿esto es cierto o no? ¿Nos genera dudas o no? Vemos si se puede añadir un contexto o directamente desmentir. No todo es falso. Hay cosas falsas, hay cosas engañosas. Y cuando vemos que hay desinformación, directamente nos ponemos a escribir el tema. En el caso de fact, lo que hacemos es que a primera hora del día hacemos una agenda de todas las intervenciones que van a hacer los principales políticos de España. Una persona del equipo que cada día se escucha todas las intervenciones de los políticos de ese día. Todas las frases que dicen, vamos extrayendo las que pueden ser verificables. Ir mucho a datos. Más que nada porque si alguien te dice usted es un criminal, bueno, es una opinión. No podemos entrar en la valoración de nadie. Pero si alguien dice no, el paro en realidad ha aumentado tanto, no está descendiendo, pues ahí sí que hay datos y
nosotros investigamos las distintas fuentes y tal. Siempre que decidimos que vamos a escribir una verificación sobre una frase, consultamos a los partidos políticos y les damos un margen de 24 horas para que nos respondan antes de publicar la verificación. Muchas veces no contestan y otras muchas veces pues nos pueden dar algún dato de contexto, alguna puntualización que no nos desmiente lo que ya hemos visto verificando. Como no tenemos tampoco la presión del tiempo como la mayoría de medios de comunicación, nos permitimos darnos el tiempo suficiente para contrastar todo lo posible. Le dedicamos tiempo, contrastamos con muchas fuentes y tenemos bastantes filtros. La amenaza de vivir en una sociedad plenamente desinformada está más presente que nunca, pero los expertos dejan claro que hay que mantener una mirada optimista, ya que hay múltiples formas de combatirla. Queremos informarnos de todo ya, queremos saberlo todo súper rápido. No tenemos que saber todo ya, no tenemos que compartirlo ya. Porque nosotros cuando leemos algo que se asemeja más a nuestro marco, a nuestra ideología, tendemos a querer compartirlo. Pero lo responsable es decir, para un momento, esto es verdad. Contrastarlo, para eso estamos, los medios de verificación. Distintas fuentes, la misma noticia, la misma información, lo que sea, y si no está, pues a lo mejor hay que dudar de si eso es cierto o no. Porque esos segundos en los que tú estás dudando están reduciendo la probabilidad de que te conviertas en un difusor, sin que lo sepas. Ver esta noticia aquí, ver esta noticia aquí, y ya yo crearme un poquito la idea que yo considere. Porque si no, simplemente estás sirviendo a los intereses de quien sea, está creando tu marco narrativo porque tú no te lo estás creando tú mismo. Educación, educar a la población, que la población sepa cómo funcionan, que sepa que no... Muy importante, hay una cosa muy importante que yo repetiría hasta la saciedad, es Internet no es la realidad. Por poner un ejemplo, han estudiado cuántos inmigrantes se deportaron con Biden y cuántos se están deportando con Trump. Entonces resulta que con Biden se deportaron muchos más. Lo que nos llega, ahora mismo a cualquiera que le preguntes, dices, oh, Trump está echando muchísimos inmigrantes en Estados Unidos. Pero la realidad no es esa, la realidad es que Biden echó más. Lo que estamos viendo en las redes no es la realidad. Y luego, por otro lado, personalmente, yo pienso que habría que cortarle un poco el grifo a este modelo de negocio que se basa en nuestros datos. O sea, habría que evitar de alguna manera que todas estas plataformas se lucraran y recabaran nuestros datos, edad, nivel de ingresos, intereses religiosos, políticos, intereses sexuales. Todos estos datos que conforman quién tú eres no deberían ser legal recabarlos. Piensen cómo les están hablando en esa noticia. Les piden que se enfaden, si están frustrados, un lenguaje que no sea el formal, el tono más riguroso. No obstante, creo que no solo debemos poner el foco en la ciudadanía. La gente no va a estar en cada noticia buscando la herramienta para verificar si está el vídeo hecho con inteligencia artificial. También hay que poner el foco en las instituciones, que haya más alfabetización mediática. Poner el foco en las empresas. Porque ahora mismo a las plataformas le está siendo rentable que no haya moderación de contenido. Tenemos que buscar alguna forma de que sea beneficioso para ellas también. Es una conciencia social, no solo un trabajo individual.